¿Listo? Bueno, maravilloso. Ya podemos comenzar. Ya, ok. Listo. Bueno, voy a darle el saludo, en primer lugar, Omar, a todos los colegas que nos están acompañando esta tarde. Estamos iniciando un nuevo programa que se llama Café y Radiaciones, porque la idea nuestra es transmitir unos conocimientos que hay en el tema de radiaciones, en el tema de protección radiológica, transmitir un poco la información que ocurre a nivel mundial, noticias, curiosidades, efemérides y todos los temas que están relacionados con radiaciones en general. Es una idea que surgió en la conversación que tuve con Omar. Dijimos, hagamos algo que no sea muy rígido, que sea un poco más abierto, que sea un poco más sin necesidad de hacerlo muy académico, pero sin embargo, tomando en cuenta temas realmente técnicos, ¿no? Así que bueno, le doy la bienvenida a todos ustedes, espero que nos sigan acompañando porque es una actividad que la vamos a hacer todos los meses. Voy a dejar el uso de la palabra a Omar para que él también dirija unas palabras como bienvenida a esta primera reunión. Totalmente, totalmente. Y bueno, no, claro que sí. Muchísimas gracias. Igual, Eduardo, y saludos a todos quienes nos están acompañando actualmente, tanto acá vía Zoom como también aquellos que ya se están conectando en nuestra plataforma por Facebook, a través de Facebook Live, a través de lo que sería Café y Radiaciones. Definitivamente sí. Creo que un poco lo que está recaudando Eduardo era una necesidad de tener un espacio distinto donde pudiésemos conversar diferentes temas en un corto plazo. Nos estamos proponiendo máximo durar 1 hora y media máximo por allí, así, pero lo entretenido de esto es que cada uno de ustedes nos puede colaborar y contribuir en el desarrollo de esto. Es decir, la intención es que cualquiera de las noticias o cualquiera de los desarrollos que estemos realizando a nivel de la región en materia de uso de radiaciones, sean radiaciones ionizantes, no ionizantes, protección radiológica, física médica, todos y cada uno puedan tener este espacio, digamos, de unión y donde podamos todos y cada uno de nosotros ir conversando. Yo creo Así que es. todo podemos ir, ajá. Sí, Omar, lo que pasa es que quería comentarles de que tenemos varias secciones y justamente la primera sección vas a empezar tú para comentar acerca de lo que tenemos como noticias. Así que, Omar, te dejo en el uso de la palabra. Sí, señor, gracias, gracias. Fíjense, qué ocurre acá? Y es uno de los puntos que hemos decidido ir empezando a colocar. Un poco nuestra intención y nuestro objetivo en la tarde de hoy es que comencemos a ir analizando, ir viendo. Permítanme primero verificar con ustedes y discúlpenme. Estamos viendo la pantalla, ¿sí? Vemos ya el café y radiaciones. Sí, ¿Confírmame, sí, sí. Eduardo? ¿Sí? Ok. Ok, listo. Sí, sí, está bien, estamos viendo. Sí. Estoy viendo acá en el Facebook que En el Facebook está más lento, sí. está un poquito más lento. Sí, lo que quiero es que se pueda ver la presentación, que no la estamos viendo. Permítanme un segundito aquí, que ya estamos con estos detallitos técnicos, pero ya vamos a empezar full, y tiene que ver acá. Lo que hacemos es que sí, permanecemos en el de Zoom. Ok, muy bien. Bueno, lo primero, comenzar, digamos, señalando o analizando lo que sería todo lo que tiene que ver con materia de noticias, ¿sí? Hemos decidido primero establecer, digamos, esta primera fase, si queremos verlo un poco más noticiosa, para que vayamos analizando algunas cositas. Lo primero, que es una de las cosas que queremos hablar, es sobre 3 países importantes, ¿sí? Lo primero, bueno, Finlandia, bien conocida por el frío, ¿sí? Y por ambientes como este que ustedes pueden ver en sus pantallas. También tenemos otro de los aspectos que sería, en este caso, el caso de Noruega, también bien conocida por una parte por el petróleo y por otro lado por el salmón, ¿sí? Y finalmente el caso de Suecia, que también es muy conocida, pero aquí sí por sus chicas rubias, ¿sí? Que también pueden formar parte del equipo de fútbol, también por sus chicos que también pueden formar parte de los equipos de fútbol, y también, por supuesto, por este escenario, ¿sí? Que año tras año se, digamos, conmemora uno de los desarrollos que consideramos más grandes a nivel mundial y tiene que ver con el premio Nobel. Sin embargo, estos 3 países no vamos a hablar de esta noticia por ninguno de estos aspectos. Vamos a hablar precisamente del hecho, y esto es una noticia que está ocurriendo justamente en estos días,
¿sí? Comenzamos a lo que eran finales de junio, a partir del 27 de junio se dio a conocer a nivel de medios internacionales todo lo que tenía que ver con el aumento en lo que eran los niveles de radiación de manera inusual en lo que era el norte europeo. Y estos tres países, precisamente Finlandia, Noruega y Suecia, fueron los que primeramente reportaron ese incremento en materia de radiactividad en sus espacios. Posteriormente, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha señalado que evidentemente hoy por hoy todavía no se desconoce el origen de estos incrementos en términos de radiactividad. Sin embargo, el caso, por ejemplo, de el Ministerio de Energía holandés ha dicho que probablemente proviene del noroeste de Rusia. Sin embargo, esto es una información que no ha sido confirmada. El Organismo Internacional de Energía Atómica apenas anteayer envió un comunicado a más de 40 países solicitando el feedback sobre esto. Sin embargo, lo que sí sabemos a este momento es que no representa un riesgo para la salud, ¿sí? Han sido niveles un poco más altos, sin embargo, hasta ahora no representan un riesgo en la salud de las personas. Omar, Ajá. sobre este tema, el tema anterior, el de los niveles de radiación en Norte de Europa, algo similar ocurrió el año 2017, pero eso fue en otra zona, fue al sur de los Urales, y también hubo emisión de rutenio 106 y al parecer se debía a una planta nuclear rusa, ya sea que pudo haber habido un accidente, pero igual era un tema menor porque no representaba ningún riesgo. Sí, Algo parecido, ¿no? Ahora también todavía no se ha detectado de dónde proviene, mejor dicho, pese a que el organismo ha pedido información a todos los países, todavía no se ha reportado de dónde proviene, ¿no? es así, todavía no sabemos. Pero bueno, así como tenemos esta noticia, digamos, un poco más complicada, también tenemos otro tipo de noticias, ¿no, Eduardo? Por allí. Ah, sí, todavía no aparece la diapositiva, pero, ajá. Ya Bueno, el Museo del Prado bueno, tienen están trabajando con rayos X desde hace muchos años, del año 75, y someten a pruebas los cuadros, los objetos, las esculturas y todo eso con la finalidad de hacer estudios a fin de ver algunos detalles de las pinturas, sobre todo. En este caso, y esto lo han hecho ahora poco, con motivo del aniversario de fallecimiento de Marie Curie, está publicando una selección de obras que han aportado mayor información a lo que tiene el Museo del Prado en Madrid, España. Un ejemplo es este cuadro de Carlos II, que fue pintado por Carreño de Miranda. Este es un cuadro de 1681. Acá se ve al rey Carlos II, pero al tomarse la placa, al tomarse los rayos X, se ve que hay dos imágenes. Una de ellas, la original, corresponde al rey cuando tenía 10 años. Y la otra, la que finalmente salió, fue la que tuvo ya 20 años. Este era un rey que tenía ciertas deficiencias, ciertas dificultades, discapacidades físicas y mentales, siempre ayudado por una persona, pero acá se le ve como una persona totalmente natural, ¿no? Eso es lo bueno que hacen los rayos X. ¿Tú creo que tienes alguna información adicional sobre Bueno, este fíjate que uso, ¿no?, de los analizando rayos X? esto, ¿no? Y parte de una de las cosas que nos llama la atención de realizar este tipo de conversaciones y precisamente tener este espacio para poder hablar sobre café y radiaciones, es precisamente que hablando con Eduardo sobre este tema del arte surgió el tema del Museo d'Orsay. Fíjate que en el Museo d'Orsay también tienen otra pintura, en este caso de Gustave Courbet, y fíjate que se llama El hombre herido. En un primer momento corresponde a un autorretrato, pero si observan, fíjense que el caballero que está allí a su mano derecha pareciera que estuviese como leyendo un código de barras, pero no tiene nada que ver con el código de barras, tiene que ver precisamente con el equipo de rayos X utilizado para poder evaluar la pintura. Y fíjense qué particularidad, ¿no? Cuando nosotros analizamos ahora la pintura, vamos a ver qué ven por aquí. Fíjense que levemente pueden ver aquí, al lado del pintor, pueden ver la silueta de una mujer, que en este caso era su pareja. La pareja lo dejó y él transformó entonces ese retrato a dos caras en un solo retrato, pero en este caso él solo.
Y si observan también la pintura, se darán cuenta que a mano izquierda tiene una espada, ya que fue atravesado en el corazón con la espada, ¿sí? Producto de que su amante lo dejó. Así que bueno, aquí vemos cómo una pintura que parece sencillamente un hombre herido, finalmente ya sabemos a qué se debe, digamos, esa herida, ¿no? Una herida bastante complicada, una herida del corazón. Por otro lado, también tenemos aquí una cantidad de efemérides que hemos querido traer para todos y cada uno de ustedes hoy por hoy. La idea, bueno, de estas efemérides es que vamos a ir recaudando parte de la información. No tuvimos la oportunidad de comenzar en junio, así que hemos traído un poquitico de junio y un poquito de julio en cuanto a ellas. Lo primero, bueno, en los primeros días de julio, del 1 al 4 de julio, se realizó el primer Congreso Internacional de Radiología, en donde se abordaron temas que iban desde la fluoroscopía, la utilización de rayos X en el tema de gastro y diferentes áreas. Yo creo que es uno de los puntos, digamos, importantísimos, ¿no? De este congreso, un primer congreso internacional. Allí vemos Sí, adicionalmente que surge otra cosita, ¿no, Eduardo? sí, incluso en esta reunión, como había necesidad de cuantificar la exposición que recibían las personas debido a las radiaciones, se crea una comisión internacional. Bueno, no se crea, sino que se dan los primeros pasos para crear el Comité Internacional de Unidades Radiológicas, que luego se llamó Comité Internacional de Unidades y Medidas de Radiación, que es ICRU. ICRU, incluso en su logo, pone que fue, o coloca que fue creado en 1925. Sin embargo, en este congreso se dieron los primeros pasos para crearlo y fue ratificado después en el siguiente congreso. Este congreso se llevó a cabo en Londres. Entonces, este ICRU nace, bueno, en esta fecha, ya le han puesto esa fecha los miembros de esta comisión internacional, y de esa oportunidad viene trabajando en dar las unidades, las cantidades de unidades de radiación y reactividad, así como los procedimientos de medición asociados y datos físicos. Y periódicamente saca sus reportes que son utilizados mundialmente en todos los países, lo usan. Son los famosos reportes de ICRU, y que son prácticamente resultados de los estudios que hacen científicos de todas partes, ¿no? Así que Sí, este fue prácticamente la fecha de nacimiento de ICRU. fíjense ustedes, 1925. Una de las cosas que llama poderosamente la atención también, Eduardo, es que fíjate que, bueno, ya aquí con el ICRU se comienza, digamos, a todo el tema de todo lo que tiene que ver con las unidades de radiación, ¿no? Pero ya estábamos, desde 1895 ya habíamos comenzado a dar un avance, ¿no? O sea, pasan 30 años antes de la formación del ICRU, ¿no? Para el tema, Sí, digamos, de sí. estandarización y de lograr hablar todos el mismo idioma. Creo que es bien, bien importante que tengamos en cuenta. Claro, toma diferentes nombres, ¿no? Va cambiando hasta tomar el nombre actual de 1950. Y ahí también se une, ¿no, Eduardo? Después ya, 1928. Eso. Y en 1928 en julio de 1928 aparece, se hace el segundo Congreso Internacional de Radiología en Estocolmo, en Suecia, y tiene una gran cantidad de participantes, 900 y tantos participantes que hacen sus sesiones en diversas partes de Estocolmo. Y lo más interesante de esto es que nace la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Se crea un comité que he llamado después, que he llamado inicialmente Comité Internacional de Protección de Rayos X y de Radio, y que después se llama para ver los estudios de los efectos de la radiación ionizante que se estaba observando en la comunidad médica. En esta foto justamente aparece el presidente del primer comité, y ustedes lo pueden ver que está delante justamente del mesero o de la persona que está atrás, y van a ver una persona ahí que después lo van a ver más conocido. Está entre la señora y la otra persona. Nos estamos refiriendo al señor Siebert, Rolf Siebert. Él en esa época tenía 32 años, sueco, y fue nombrado presidente de esta comisión que se crea, que vendría a ser prácticamente la primera comisión del ICRP, que entre las cosas que aprobó en esa primera reunión, fue una reunión, eh, digamos, con pocos acuerdos, y lo primero que se acuerda es que la Unidad Internacional de Radiación
se debería llamar Roentgen, y por lo cual el símbolo sería una R minúscula. Y esa fue uno de los primeros acuerdos de esta comisión. Ya después, con el tiempo, fue creciendo esto hasta llamarse el ICRP, como se conoce actualmente, en 1959, y desde el año 77 emite una revista, una publicación, que son los anales del ICRP. Lo curioso de esta foto es de que 90 años después, el ICRP se reúne en este mismo lugar, que es un restaurante, del Hassenbachen, si no me equivoco, donde se reúnen 90 años después para conmemorar el nacimiento del ICRP. Bueno, eso es básicamente un poco de la historia, que hace poco incluso leí en una página oficial que habían puesto que la creación del ICRP era el 7 de julio, cuando en realidad el ICRP se crea durante el segundo congreso, que se llevó a cabo entre el 23 y 27 de julio de 1928. Así que ya parece que van a corregir esa página oficial de una institución latinoamericana. Oye, qué bueno, qué bueno. Y mira tú, qué cosas, ¿no? Bueno, lo importante al final, digamos, al final del día es que, por supuesto, digamos, lo importante es haber fijado el tema de julio como un punto importante para lo que sería la conformación del ICRP y tenerlo así establecido. Por otro lado, también tenemos el tema de OSNISK, ¿sí? La primera central nuclear en el mundo, y ella entró, digamos, desde el punto de vista como central nuclear civil, entró en funcionamiento en lo que sería 1954, a finales de junio, el 26 de junio precisamente, y esto está en la ciudad de Osnin, muy cerca de Moscú. Una de las cosas que yo creo que llama más la atención es el hecho de su capacidad, ¿no? De la capacidad de generación. La capacidad de generación apenas fue de 5 megavatios, ¿sí? Que sería relativamente muy baja con respecto a lo que ya tenemos hoy por hoy. Sin embargo, lo que sí es importante es que comenzó con esos 5 megavatios siendo solamente el 17% de su rendimiento térmico total. Es decir, que poco a poco pudo haber sido impulsada. Por allí vemos también un poco los paneles de control de la planta nuclear, etcétera. Sin embargo, si ustedes analizan y vemos precisamente esta primera central nuclear, se darán cuenta que ya hoy por hoy no es lo que era antes. Es decir, ya en este momento se ha convertido en museo. Así que bueno, cualquiera de ustedes que esté pasando por allí por Moscú y pueda darle una paseadita en Osnisk, perfectamente van a poder ir a visitar lo que tenemos como la primera central nuclear civil de la historia, ¿sí? Así que bueno, allí tienen eso como una parte un poco de historia y un poco también de efemérides en conjunto. De igual forma tenemos... Sí, dos puntos importantísimos que creo que Eduardo nos puede ayudar muchísimo con esta interpretación. Sí. Sí, son dos temas interesantes, que justamente este mes se celebra un aniversario más del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, y también la creación de la Agencia Brasileña-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. El foro viene a ser la reunión de los organismos reguladores que están en Iberoamérica. Inicialmente esto fue creado en la ciudad de Veracruz, en México. Participaron 5 países que inicialmente eran todos nucleares. Eran Argentina, Brasil, Cuba, México y España. Y después incorporaron a los organismos reguladores que no solamente veían tema nuclear, sino que veían también cuestiones de instalaciones radiactivas, ¿no? Y ellos llevan un trabajo específico. El objetivo fundamental es ver que se cumplan las normas de protección radiológica, ayudar a través de diversos proyectos para mejorar los niveles de protección radiológica en la región, mejor dicho, en la región iberoamericana. Y también el acuerdo brasileño-argentino de contabilidad y control de materiales nucleares, llamado ABAC, que es un acuerdo que llevan a cabo ambos países, es un acuerdo nacional, donde participan de manera muy transparente en el control de los materiales e instalaciones nucleares existentes en ambos países, con la finalidad de que no se use para otros fines que no sean los pacíficos. Así que básicamente ellos aportan sus materiales, sus equipos, su personal, para hacerse un control entre ambos, y siempre con la coordinación del Organismo Internacional de Energía Atómica, a fin de que se utilice de la mejor manera lo que tengan ambos países
para asegurar buen control de materiales. Básicamente es eso. Otra de las cosas que creo que también es muy importante de rescatar, Eduardo, es el tema de que si ustedes se meten en lo que sería la página del foro, se encuentran más de 2.000, más de 3.000 publicaciones que son de dominio público. Creo que es súper importante porque de verdad que a mí me han servido muchísimo, incluso a la hora de desarrollar alguna de las conferencias, etcétera. Hay información súper actualizada a nivel donde se tiene muchísima información. Y bueno, tener a la mano más de 3.000 publicaciones que tengan que ver con todo nuestro tema sobre radiaciones, oye, es casi que el paraíso, ¿verdad? Para nosotros poder trabajar y poder estar de ahí de la mano. Así que creo que es una muy buena información y que además tenemos que estar allí pendientes de lo que sería este foro iberoamericano, ¿sí? Ya que no entendamos que como dice algo de organismos reguladores, entonces no tiene que ver con nosotros para nada. Todo lo contrario, son los organismos reguladores quienes colocan allí a disposición parte de esa información para que sea del dominio público. Sí, así es. Por otro lado, tenemos entonces, sí, yo creo que aquí tenemos una mujer que ha sido un ícono, sí, yo creo que Sí. tiene allí una noticia, bueno, más que... Hace poco, justamente el 4 de julio, se celebró un aniversario del fallecimiento bueno, no se celebró, sino que se recordó el fallecimiento de Marie Curie, y acá hay un recorte justamente de un diario español. Ella, esta es las últimas fotos que le tomaron antes de fallecer, un par de meses antes, pero ella los últimos días de su vida estuvo muy delicada, incluso fue a un sanatorio en las montañas, fue con su hija, con una de las hijas, pero no se recuperó, aparentemente, incluso fue de manera anónima, porque fue al sanatorio, le dijeron que no la llamen por su nombre, sino la llamen Madame Pierre, o sea, un nombre que no es de ella, pero para poder recuperarse, pero sin embargo el viaje, el trayecto, la situación no varió para nada, al contrario, le afectó más la salud y finalmente fallece el 4 de julio de 1964. La parte de arriba pueden ver el cementerio donde estuvo inicialmente, ¿no? Pero 60 años después, en 1995, el presidente ese entonces de Francia, François Mitterrand, y el presidente polaco, Lech Walesa, participan en una ceremonia donde trasladan los restos de Marie Curie al Panteón de París, donde está actualmente. Y incluso Einstein, en alguna oportunidad, mencionó que Marie Curie era la única persona a la que la fama no la había corrompido. Esta es una cosa muy interesante porque tanto su esposo como ella están enterrados, sus restos reposan en el Panteón de París, que justamente Omar creo que lo conoces. Sí, tal cual. Y fue una cosa bastante peculiar porque precisamente fuimos de luna de miel a París y normalmente sí, uno espera, bueno, por supuesto también tenemos nuestras fotos en la Torre Eiffel, pero más allá de la Torre Eiffel, cuando le digo a mi esposa, no, vamos aquí al panteón y me tomas esta foto. Así que mira, sí, tal cual, allí estamos en pleno féretro de lo que sería Marie y de Pierre Curie. Pero digamos, más allá de que en una luna de miel también ves, es válido tomarse fotos, oye, en sitios emblemáticos, ¿no? Yo creo que no es nada más la Torre Eiffel, creo que también es válido que aprovechemos la ocasión para poder estar en lugares como este. Sí, pues. Por otro lado, así como podemos estar en un lugar tan maravilloso como sería París, a pesar de que sabemos que estamos en una situación bien complicada, yo además los invito y sé que la situación a veces estamos en los lugares de trabajo, acabamos de llegar del hospital o de la clínica y tenemos todo el tema del COVID, precisamente también este es un espacio como para relajarnos, ¿sí? Un poco tomarnos un cafecito. Aquí vas a ver, Eduardo, que mi esposa además le dije, mira, voy a agarrar una taza allí. Me dijo, sí, agarra este. Y mira, Girl Boss. Nada más una indirecta para yo estar claro de quién era la que mandaba en la casa. Pero más allá de eso, y que de verdad los invitamos a que nos vayan acompañando mes a mes, la idea es que nos relajemos en medio de todas las situaciones y precisamente uno ve una imagen como la que vemos en pantalla y uno quiere transportarse a esa playa, ¿sí? A una playa como esa paradisíaca,
Sin embargo, cuando hacemos un poco más de zoom, además vemos allí un pedacito de esa playa que se llama Bikini y uno dice, wow, no, imagínate, qué mejor que estar justamente allí. Pero si hacemos un poco más de zoom, ¿sí? Justamente en esta porción, nos damos cuenta que hay cosas que no cuadran, ¿sí? Que no cuadran con el entorno, que parecieran que no están allí colocadas de manera natural y tampoco tienen que ver con alienígenas o extraterrestres, no. Tienen que ver precisamente con un punto bien complicado de nuestra historia y son o conforman parte justamente este islote de lo que serían las Islas Marshall. Las Islas Marshall están ubicadas allí cerca de Australia y si se dan cuenta precisamente fue probablemente uno de los íconos de la historia moderna, justamente el 1 de julio del 46, donde se inician las pruebas nucleares allí en el atolón de Bikini. Sí, un momento bien complicado en la historia que además marcó un antes y un después, por supuesto, pero además creo que también marcó un antes y un después de esa última palabra que ustedes ven allí. Sí, Eduardo, ¿a qué corresponde? ¿Qué será? ¿Qué habrá pasado con ese tema del bikini? Sí, mira, que eso, fíjense en esta foto. Aquí, esto ocurrió el 5 de julio de ese año, justamente 1946, que un ingeniero mecánico francés se le ocurre diseñar un traje de baño, ¿no? De 2 piezas. Y le dice a una de las bailarinas del Casino de París que pose con esta ropa, porque ella era muy desinhibida, Michelle Bernardini, y posa en una piscina de París. Y los periodistas se acercan a ella y le preguntan, ¿y cómo se llama tu traje? Y él le dice, esto va a ser más explosivo que la bomba de bikini. Y a partir de ahí se queda con ese nombre. Y tal es así que la Real Academia de la Lengua Española dice que bikini es una prenda de baño de mujer de 2 piezas. O sea que ya tiene tantos años que justamente nació como consecuencia de las pruebas nucleares que se llevaron a cabo en el atolón de Bikini. Imagínate tú, o sea que imagínate, o sea que parte de lo que, bueno, fíjense ustedes, y es una de las cosas que queremos ir rescatando acá en nuestra presentación del día de hoy, digamos, en nuestro conversatorio del día de hoy, es precisamente el hecho de que hay zonas en la historia en donde están muy conexas, ¿no? Estamos muy, muy vinculados y fíjense ustedes cómo llegamos, ¿no? Hasta este punto, hasta un punto como este. Una cosa completamente increíble. ¿Cómo podemos vincular el bikini con la bomba nuclear y con la tremenda bomba que fue y representó desde el punto de vista de la moda este caso? Por otro lado, Eduardo y amigos quienes nos acompañan en esta tarde de hoy acá en Café y Radiaciones, creo que también es muy importante resaltar lo que ocurrió el 30 de junio de 1905. En este caso, Einstein es quien cobra el papel importante y fundamental, ya que hace la publicación de su artículo sobre lo que sería la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Este artículo además es considerado como uno de los, digamos, de los 4 artículos que fueron entregados en ese mismo año y que además representaron lo que muchos llamaron ese año estupendo para Einstein desde el punto de vista de publicaciones. Una de las cosas que para mí llamó la atención, Eduardo, primero, bueno, por supuesto, un Einstein muchísimo más joven del que normalmente vemos en las imágenes comerciales, ¿sí? Pero adicionalmente, uno de los puntos fundamentales tenía que ver precisamente en cómo observó y cómo analizó las ecuaciones de Maxwell. Y que probablemente es uno de los puntos en donde ya su visión del universo, su visión del mundo, era distinta. Es decir, ya acá en el caso del análisis de las ecuaciones de Maxwell, él analiza, bueno, ¿qué ocurre si yo me paro en el imán? ¿Qué pasa si yo me paro en el superconductor? Es decir, ¿qué ocurre en el momento en el cual yo cambio ese sistema de referencia y me ubico en uno o en otro? ¿Cómo yo puedo estar analizando y observando los efectos que están ocurriendo allí a nivel de la electrodinámica? Creo que es fundamental porque dio ese gran brinco a lo que después sería efectivamente la teoría de la relatividad, pero realmente creo que su mundo y su concepción precisamente fueron enfocados un poco a analizar el tiempo, el espacio de una manera completamente distinta. Y además creo que por allí, Eduardo,
también nos tiene un librito, un libro muy, muy, muy interesante que además da historia sobre esto, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, acá aparece Einstein con su esposa Maleva Milivić, ella serbia, bueno, Sí, en esa época era el imperio ¿cómo era? Austrohúngaro, ¿no? austrohúngaro, sí. Pero tenía 26 años. Él trabajaba en la oficina de patentes en Berna, Suiza. Estuvo 8 años trabajando ahí. Trabajaba de lunes a sábado 8 horas. Y sin embargo, pese a que se dedicaba todo este tiempo al trabajo, fíjese cómo saca en ese año, sacó estos artículos que fueron publicados en esta publicación que es muy antigua, también Anales de Física, es una publicación de 1700 y algo de antigüedad, que inicialmente lo publicaba en alemán todos los artículos y después en alemán y en inglés, y a partir de los últimos 50 años ya lo saca en inglés enteramente. Bueno, lo que quería comentarles es que en uno de los libros que hace poco me obsequiaron, Los sueños de Einstein, es una publicación de un físico americano. Él trabajó, se graduó, estudió en el Instituto Tecnológico de California. Él se doctoró como físico teórico, enseña en la universidad y se preocupó en el tema de Einstein y escribió este libro que tiene algo de 100 páginas, 148 páginas, Ujú. en donde relata de manera ficticia, de una ficción, qué es lo que se podía estar imaginando Einstein los días previos a la preparación de este artículo, el 30 de junio. Por lo menos 2 meses antes, elabora 30 relatos y ve cómo va cambiando se puede imaginar en el cerebro de Einstein cómo está transcurriendo el tiempo. Si el tiempo es muy largo, si el tiempo es muy corto, si es lento, si es Bueno, muy apresurado. ojo, Eduardo, Y ahí de verdad que se comprueba la relatividad de Einstein al 100%, porque teniendo la esposa, el hijo, 8 horas diarias de trabajo de lunes a sábado y que además llegue y publique 4 artículos de esta magnitud en un solo año, de verdad que, imagínate, ahorita la gente se queja de que estamos en cuarentena y que estamos en la casa sin hacer nada, o que, oye, que qué fastidio que estoy haciendo un curso y que ya estoy colapsado. Imagínate tú, Einstein, que tenías el tiempo más que contado. sí, oye, pero también esta experiencia que tuvo Einstein trabajando 8 años en esa oficina de patentes en Berna, también le sirvió porque después es coautor y autor de unas 40 patentes por lo menos, ¿eh? Es que, ojo, Eduardo, creo que también otro de los puntos importantes es que, bueno, tú trabajando en la oficina de patentes, también tenías acceso como a mucha información y esto también te permite a ti tener como esa diversidad, ¿no? Que también vemos en grandes mentes, lo vimos en Leonardo da Vinci que podía ser desde pintor, escultor, arquitecto, diseñador de armas. Fíjate tú el caso de Einstein, en el caso de Einstein, al tener tanta información desde el punto de vista de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, mira, todo lo que pudiera hacer con lo electromecánico, obviamente tenías demasiada información y que un cerebro bien formado podía perfectamente ir conectando y ir desarrollando nuevas áreas. Creo que también es parte del desarrollo y de la invitación que hemos visto a nivel de las universidades en los últimos tiempos, ¿no? Esas canteras para nuevos emprendedores, etcétera, emprendimiento desde el punto de vista científico, tecnológico, va precisamente de la mano de poder engranar diferentes visiones que se pueden tener, diferentes inventos o diferentes ideas y poderlas conectar y desarrollar un determinado evento. Y ahí uno de los mejores ejemplos es el caso de Einstein. Ahora, claro, también es importante mencionar de que en este libro, cuando uno lo empieza a leer y se empieza a imaginar lo que está ocurriendo, ve que el tiempo es una dimensión clave en nuestra existencia, ¿no? El tiempo puede ser lento, puede ser rápido, depende cómo lo veas, depende de dónde estés ubicado, estás en reposo o estás en movimiento, etcétera. Hay tantas cosas que se puede comentar. Y en esta época que estuvo trabajando aquí, la única persona que no era del campo nuclear y que fue su amigo, que lo conoció ahí en Berna, Michel Besó, él es una persona a la cual sí lo menciona cuando habla ya de la teoría de la relatividad, y la única persona que no era científico, pero fue su amigo y lo menciona no este trabajo, sino en el posterior, que fue de la teoría de la relatividad, ya el completo, ¿no?
Ojo, además que hemos visto ahorita, digamos, el tema de Einstein siempre es un tema súper apasionante, porque además vas viendo cómo a lo largo del tiempo se van cumpliendo parte de las hipótesis que, fíjense ustedes, o sea, estar hablando de que en 1905 desarrolló una teoría y que luego en el 2020, por ejemplo, logramos desarrollar lo que sería el estado de la materia, el caso del condensado de Bose-Einstein en la Estación Espacial Internacional, te va diciendo, digamos, la envergadura de la proyección que tienes que tener en términos de desarrollo, ¿no? De desarrollo cognitivo y de cómo ves las cosas tan a futuro que todavía la ciencia no ha llegado, o el desarrollo científico no ha llegado a cumplir con ese punto. Yo creo que el tema del tiempo es un tema súper importante, además que hasta, mira, Eduardo, y quienes nos acompañan y quienes nos siguen aquí en Café y Radiaciones, incluso el tema ahorita en Netflix, parte de las publicaciones que hemos visto, digamos, van desde Dark, por ejemplo, hasta pasando hasta por Flash, o incluso en el cine hollywoodense, en el caso de Interestelar. Es decir, tienes muchísimas películas y muchísimas cosas que tienen que ver y que van dirigidas precisamente a esa relatividad en términos del tiempo. Y bueno, como el tiempo es muy relativo, también creo que ha sido relativamente rápido ese crecimiento en Facebook del grupo de protección radiológica, Eduardo. Sí, ha crecido tremendamente. Mira, justamente estos días hemos cumplido 7 años, ya emitiendo casi diario a una noticia, a una información, a un anuncio, a una publicación, etcétera. Y ya tenemos 20.000 miembros, hemos superado los 20.000 miembros. Increíble. Y hacemos con el mayor agrado. Esto no es un trabajo, no es trabajoso, digamos, al contrario, es un hobby. Y alguna gente me pregunta, algunos amigos me comentan, dice, ¿y cómo haces para publicar? Le digo, pero es tan fácil, tenemos el celular, tenemos la computadora, tenemos un segundo, unos minutos para poder hacerlo. O sea, no es nada complicado. Sí. Lo interesante es que uno lo hace con ganas, lo hace con gusto. Así que este es un grupo que sigue creciendo y que indudablemente es un buen aporte para todos los que siguen los temas de protección eólica y temas afines, ¿no? Es así, ¿no? Y además que es súper interesante porque podemos conectar, imagínense, conectar 20.000 personas, se dice rápido, pero ameritó, digamos, un esfuerzo increíble, ¿no? O sea, que en apenas 7 años llegues a esa cantidad de personas interesadas en un tema como este, Eduardo, porque, ojo, si yo abro un grupo ahorita sobre fans de las Kardashian y vamos a publicar fotos de las Kardashian, no, fácilmente en una semana tenemos más de 1 millón de seguidores y no sé cuántas vistas, pero desarrollar un tema tan especializado como el de nosotros es bien complicado de ir creciendo, y mira todo lo que se ha venido desarrollando hasta ahora. Por ahí también creo que nos preguntan, parte de los amigos, es cómo hace Eduardo para salir sonriendo en todas las fotos. Es una cosa increíble, creo que han tenido esa duda durante lo largo de los tiempos y creo que eso no lo vamos a resolver en esta Es algo natural, ¿ah? Es algo natural, yo no poso. Es algo automático. Yo creo que Eduardo apenas ve un flash o una cámara, automáticamente está preparado y listo para la cámara. Sí. Pero bueno. Por otro lado, también creo que ya es momento, ¿sí? Todos aquellos quienes han estado súper pendientes, tanto de nuestra página en Facebook, también ya aperturamos el canal de YouTube, en donde también tendremos este encuentro allí dispuesto para todos aquellos quienes no se han podido conectar en la tarde de hoy. Creo que es súper importante, por supuesto, que demos paso entonces a la doctora Lourdes Torres. Perdónenme aquí para poderlos, ¿sí? En el caso de la doctora Lourdes, nos va a estar acompañando, permítame, es para ya habilitarle, para que ella pueda ir compartiendo acá con nosotros. Ya lo vamos a poner su cámara. ¿Dónde estamos? Yo voy presentando su currículum. ¿Cómo no? Porfa, sí. Sí. Bueno, Lourdes es ingeniera electrónica, especialista en aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear y doctora en ciencias de la ingeniería del Instituto Balseiro, en Bariloche. Es docente del Instituto Balseiro en la carrera de ingeniería nuclear de la Universidad de Río Negro, en el profesorado de física e investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Su área de investigación es la neutrónica de reactores nucleares, desempeñándose actualmente en el reactor RA6
es directora del proyecto de investigación Aplicaciones en Reactores de Investigación, posee una amplia experiencia y trayectoria en el tema de divulgación, capacitación y educación en el área nuclear. Es autora del libro Las radiaciones en la vida cotidiana, un libro que aborda los temas de los diseños curriculares relacionados con las radiaciones y la radiactividad, con un enfoque pedagógico para su aplicación en el aula, en los distintos niveles escolares. Está destinado a los docentes de educación primaria, secundaria y nivel superior. Es interesante esta publicación, Las radiaciones en la vida cotidiana, que justamente fue presentado el año pasado en una feria del libro en Buenos Aires, pero desde que se ha empezado a difundir el libro, que es de manera virtual, lo pueden ver de manera virtual, tiene más de 10.000 descargas, si no me equivoco. ¿Cierto, Lourdes? Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, esa foto que están pasando es la foto que sacamos acá en el instituto el día anterior de viajar a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en abril del año pasado, donde hicimos la presentación en la zona Explora de la feria, que bueno, nos permitió lanzarlo al libro, que es un libro que se decidió que fuera de manera virtual, el primero de una serie que va a venir del grupo de la Secretaría de Extensión del IB y de la sección de divulgación de cultura de Ciencia y Tecnología del Centro Atómico Bariloche, que está destinado especialmente para docentes. La idea es que nosotros lo que sabemos es que, por el relevamiento que hemos hecho, que los temas de radiaciones y radioactividad forman parte de la currícula de las escuelas desde sala de 4, cuando ven el sol, el medio ambiente, sus aplicaciones, hasta en los últimos años del nivel medio. Y entonces lo que quisimos es darles materiales a los docentes para que ellos puedan trabajar, y este libro lo que tiene de diferente quizás a otros es que fue construido con el aporte de 33 docentes, que amablemente y de manera totalmente voluntaria y han compartido su trabajo en el aula a través de 17 secuencias pedagógicas que ellos han armado, han puesto en el aula, y también en el libro aparecen los comentarios que ellos han hecho de cómo les funcionó esas clases dadas en el aula. Y en el libro hay clases que van desde sala de 4 años hasta el profesorado de formación docente, pasando por todos los niveles. Y están enfocados tanto en radiaciones no ionizantes como radiaciones ionizantes, y todos muy vinculados a la currícula de cada uno de esos años. Lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, que algunas de las currículas están muy sesgadas hacia la parte bélica de las aplicaciones de la energía nuclear, y, por ejemplo, cuando hablan de radiaciones, empiezan Chernobyl, Fukushima, el daño de las radiaciones en las personas, es decir, en lugar de enfocarse hacia las aplicaciones y los usos pacíficos, empiezan por ahí. Entonces, bueno, la idea es generar un material que tenga opciones para que los docentes puedan trabajar en el aula. Bueno, Lourdes, pero es que además, digamos, lo decimos muy rápido y aquí te presentamos muy rápido, pero además el libro ha sido catalogado como, digamos, de uso público, ¿no? Y además que entiendo que la localidad en Argentina ha establecido su uso para todos los educadores. O sea, la recomendación es utilizar este libro. Ha sido declarado de interés municipal, cultural, educativo, y como es de descarga libre y gratuita, realmente lo pueden descargar sin ningún tipo de costo. Está alojado en el repositorio institucional del Centro Atómico Bariloche del Instituto Balseiro. Ahí el código QR les permite acceder al libro, y también está el link. Y bueno, la verdad que hemos tenido una aceptación muy importante, porque casi 10.000 descargas del libro nos superó las expectativas que nosotros teníamos en un principio.
Es que fíjate, Lourdes, mira, Sí, una diga. de las cosas que más me llamó la atención, digamos, cuando estuvimos revisando y preparando precisamente este encuentro, es el hecho de que tú presentas, o bueno, tú y todo tu equipo, ¿no? Porque además allí vi, bueno, un montón de profesores colaboradores, de revisiones, obviamente es un trabajo tremendo. Yo le decía a Eduardo, mira, a mí me parece que ese es un libro de verdad que va de la A a la Z literalmente, es decir, allí analizas completamente todo y además se ven casos bastante interesantes a la hora de hacer las comparaciones, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Yo creo que uno de los aportes más grandes que nosotros podemos dar es precisamente digerir el conocimiento y que pueda ser de fácil entendimiento. Muchas veces la gente cuando escucha física o que viene un físico o que viene a hablar de radiación o lo que sea, la gente empieza a correr o empiezan a aburrirse. Entonces tú lo ves en el ámbito médico, los médicos dicen, no, yo no voy para la charla de protección radiológica, pues yo no quiero sacar fórmula, eso no es mi problema. Y si vas al sector industrial, entonces no, eso que se encargue el ingeniero, que se encargue el oficial de seguridad radiológica, lo demás a mí no me importa, eso necesito saber lo básico. Y por otro lado está ese tema de que precisamente, así como tú lo comentabas, el tema de que los libros comienzan precisamente con Chernóbil, explosiones, bombas atómicas, etcétera, da lugar a que efectivamente la gente como que vaya conectando el tema de la radiación automáticamente con destrucción, muerte y accidentes. Y no precisamente con también la otra área o la otra arista, la otra cara de la moneda, que tiene que ver precisamente con su uso para todo lo que tiene que ver con fines pacíficos. Así que yo creo, amigos, que es una oportunidad súper de oro para que además puedan descargar el libro. Nosotros acá en Café y Radiaciones también vamos a colocar allí el link de descarga directo y por supuesto toda la información de Lourdes, ¿no? Para que podamos ir allí analizando. Lo que yo hago, este libro surgió como parte del proyecto Las radiaciones de la vida cotidiana, que tiene asociado talleres para chicos y cursos para docentes. Y lo que yo lo primero hago es una breve encuesta, que ya tengo muchas respuestas, sobre cuál es el conocimiento que se tiene sobre radiaciones, y una segunda encuesta también muy cortita de cuál es la opinión que se tiene sobre las radiaciones. Y queda muy claro que hay poca información y conocimiento, y que las radiaciones tienen muy mala prensa, excepto aquellas que están asociadas a la medicina. Entonces, no comerían alimentos irradiados, nada de eso, hasta que se tenga que hacer una tomografía o cualquier cosa que esté relacionado con la medicina, y cambia absolutamente el concepto, ¿no? Y eso lo he visto, yo he podido andar por todo el país, también he estado el año pasado, muy amablemente fui invitada por la Universidad de la República de Uruguay, estuve dando talleres y charlas y cursos en Montevideo y en otros lugares de Uruguay. No cambia la concepción, independientemente del lugar por los que he estado, los conceptos es lo mismo, las radiaciones tienen muy mala prensa o están muy mal vistas en la mayoría de las cosas, excepto cuando se asocia a medicina. Y bueno, lo que yo quería con el libro surgió como un cuadernillo para los cursos. Y los docentes me fueron pidiendo que les fuera agregando más contenidos. De hecho, ahora dentro de muy poquito va a salir una segunda edición con un capítulo más que está asociado a consultas de fisión-fusión, que son dos temas que yo no incorporé en el libro. No sobre reactores nucleares, porque este libro nunca tuvo nada que ver con reactores nucleares, sino con las radiaciones y cómo las vemos en la vida. Pero cuando yo les cuento que hubo un reactor natural de fisión, o cuando hablamos que hay un reactor natural que es el Sol, entonces a partir de ahí, bueno, surgió este otro capítulo. Y además me pidieron durante esta cuarentena material que fuera virtual. Entonces, se están desarrollando, ya hay 4 módulos listos para asociar a los capítulos, módulos virtuales que puedan trabajar, y actividades virtuales también para esta nueva etapa que nos ha tocado de educación online en la mayoría de las escuelas. Así que, bueno, seguimos trabajando con este tema y acompañándolo de nuevos recursos.
Extraordinario, extraordinario. Además que también, bueno, te voy a decir que en la región es el mismo principio, es decir, nosotros recientemente precisamente gracias a la PRAM, tuvimos el desarrollo y la conexión con las autoridades reguladoras en el caso de España y estábamos viendo el tema de lo que era gestión del conocimiento. Y parte de la discusión y parte de las dudas que había desde Bolivia, en Chile, en Argentina, todas tenían que ver con el mismo punto. Es decir, bueno, ¿cómo pueden hacer? Me acuerdo clarito una de las preguntas de uno de los chicos, uno de los participantes de Bolivia, que decía, mira, ¿cómo lograron allá en España que pudieran ver bien la energía nuclear? Y la respuesta era, bueno, mira, todavía seguimos luchando con ello. Es decir, que probablemente es un tema rudo de ir desmontando. Sin embargo, es esto, es con educación y con información. Yo creo que una de las mejores vertientes que podemos tener para lograrlo, ¿no? Para lograr mostrar no solamente la energía nuclear, sino el uso de las radiaciones para fines pacíficos y además en todo lo que lo tenemos en la vida diaria. Y me ha pasado de que muchas veces cuando yo les pregunto, ¿usan radiaciones? La primera respuesta de las charlas es no. ¿Alguien tiene un celular? Y Exacto. todos sacan su celular. Entonces, bueno, vamos a usar el celular. A partir de ahí siempre es muy fácil empezar la charla con un celular en la mano. Entonces les hago estas 2 encuestas con el celular y me da como punto de partida para seguir hablando. Entonces, yo creo que, como vos decís, Omar, el conocimiento y la cercanía de los conceptos es lo que puede hacer que cambie esta manera de ver a la energía nuclear como el gran monstruo del planeta. También acentuado por series televisivas. Mi mamá me dice, empecé a ver Dark. Uy, es como Chernobyl, explotó la... Bueno, es un poco la concepción. Y les cuento una anécdota cortita para... yo empecé con estas charlas de radiaciones, nosotros veníamos trabajando con Patricia Mateos y el grupo del CAB en ferias de ciencias. Y yo daba charlas y trabajos y cursos sobre tecnología, educación tecnológica. Y resulta que mi hijo empieza el jardín, mi hijo mayor empieza el jardín en el centro, y como todos los nenes de 5 años, invita a un amiguito para venir a jugar a casa. Yo vivo en el centro atómico. Entonces, cuando le pregunto a la mamá si el nene puede venir, me puso una cara de terror y me dijo, no, no va al centro atómico donde hay un reactor, mi hijo no va. Nunca vino el nene, pasaron toda la primaria y nunca vino, y ahí yo me empecé a dar cuenta que para cosas que para nosotros eran muy cotidianas y naturales, mucha gente no lo veían así. Claro. Que haya un reactor nuclear en el medio de un parque nacional como es Bariloche, para algunas personas no es cómodo. Para algunas personas se sienten que es peligroso ir al centro atómico. ¿Cómo va a haber un jardín de infantes adentro del centro atómico? Cosas por el estilo. Entonces, bueno, ahí cambié un poquito la temática y dejé de trabajar con educación tecnológica y aplicar eso a esta temática en particular. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero ojo, mira, te cuento que incluso en el ámbito médico, y eso también nos lo compartirán parte de quienes nos están acompañando acá por vía Zoom y también por vía Facebook, también está el tema de que incluso dentro del ámbito médico tú ves cómo radiodiagnóstico lo pasan mejor que si tú dices medicina nuclear o radioterapia. Es decir, ya dicen, ah, no, tú vienes de radioterapia, ¿será que está emitiendo radiación? ¿Será que todavía tiene? ¿Será que pasará con él? O sea, una cosa como que, bueno, como que venimos de tal cual de un reactor o una central nuclear, como que venimos de adentro del reactor y que estamos allí, o sea, una cosa increíble. Pero de verdad creo que, bueno, de verdad que creo que es fundamental este tema y además creo que da para mucho. Creo que vamos a tener y te vamos a estar molestando en varias ocasiones. Yo creo que esto da incluso muchísimo, muchísimo para comentar con la gente, en el día a día. Es decir, no solamente con quienes podemos hacer trabajo o que empleamos el uso de radiaciones ionizantes o no ionizantes, lo que sí creo que también es importante para la comunidad. Una de las cosas que hemos visto con bastante empeño en los últimos meses es cómo poco a poco la prensa como que también le va dando cierta cabida al tema tecnológico, ¿no? Al tema científico. Poco más allá de las noticias amarillistas también comienzan a haber más presencia de los científicos dando información. Y creo que esto es súper básico y además súper necesario en toda la región.
Yo lo vi en la Feria del Libro en Buenos Aires, no sé si ustedes conocen la magnitud que tiene la Feria del Libro de Buenos Aires Internacional, es enorme, y bueno, que nos dieran cabida en el espacio de la zona Explora, y además con mucho esfuerzo del instituto y de Laura García Oviedo, que es la persona dedicada a prensa de Instituto Balseiro, consiguió que tuviéramos espacio en medios nacionales e internacionales durante la feria. Así pudimos estar en programas muy conocidos de radio y de medios, bueno, que yo pensé que cuando presentara el libro no iba a ir nadie. Esa es la realidad, que no iba a haber interés, y fue todo lo contrario. Y bueno, fue una linda sorpresa, pero justamente cuando yo doy las charlas, siempre llevo un detector Geiger con algunas muestras naturales. Entonces, cuando fui al programa no me voy a acordar ahora el nombre, de Lalomir, un conductor acá muy famoso, llevé el detector y llevé las muestras. Entonces me dice, ¿qué trajiste ahí? Y cuando nos pusimos, al principio empezó con el típico, oh, vamos a explotar todo, nos vamos a poner verde, cosas por el estilo, y cuando empezaron a medir, yo había llevado distintas muestras, cambió completamente y empezó a ser mucho más fluido las primeras preguntas eran sobre Chernobyl, sobre cosas relacionadas siempre a estos temas, y después cuando empezaron a ver y a manipular ellos las muestras, el detector, cambió, y es lo que me pasa siempre cuando doy las charlas. Yo nunca voy a dar una charla sin llevar materiales. Y tengo Geiger de todas las épocas, desde los años 60, uno nuevo, hasta uno que me regaló Pedro Valdivia, de esos mini que se ponen en el celular. Y bueno, muy distinto contar lo que uno hace a que la gente lo vea. Además, bueno, Entonces, yo no sé si a ti te pasó, Lourdes, pero mira, yo me recuerdo yo haber presenciado, mira, fui a un congreso que era en este caso para médicos radiólogos e iban a hablar sobre radiaciones ionizantes. Y quien lo presenta, me acuerdo clarísimo como si fuese ayer, agarró un PDF, imagínate tú, el fondo blanco, el montón de fórmulas y comenzó a hablar, miren, ustedes saben que para calcular el clima en aire, no sé qué, y entonces de aquí la exposición, yo decía, no, no. Y decía, no, aquí perdieron, o sea, es que desde el momento en el cual pusiste el PDF con la fórmula, en ese momento perdiste a todos los que estaban allí en esa sala. yo tengo una camisa de sol de noche, esas de los faroles no sé, en Uruguay le dicen mantilla, tiene distintos nombres, que tiene una actividad destacable del fondo. Entonces con eso hacemos pruebas y bueno, los principios de la protección radiológica los vemos ahí. A ver, alejate. A ver, poné un papel, ¿qué pasa? Poné un plástico, poné laminitas que yo he llevado. A ver qué pasa si lo pasás rápido. Entonces es muy fácil explicarle tiempo, distancia y blindaje usando eso, y que si uno va y lo cuenta una y otra vez. La verdad que es muy importante el que ellos mismos lo puedan manipular. Tanto niños como... Yo las charlas las pensé a partir de quinto grado, que sería unos 10 años de nivel primario. Y me pasó que me invitaron a dar charlas a un colegio y no era quinto año, era sala de 5, eran niños de 5 años los que estaban. Imagínate. Entonces yo llegaba con todos mis equipos y todo, ¿y qué voy a hablarle de radiaciones? Y ahí surgieron varios juegos que están puestos en el libro, que se me ocurrieron en el momento de cómo explicar cómo era un átomo, cómo era un átomo, un núcleo radioactivo, cómo... Y ustedes van a ver en el libro que hay varios recursos que utilizan bolos, que utilizan pelotas, que utilizan sogas, lamparitas de luz ultravioleta para explicar distintos efectos, porque bueno, la idea era que pudiéramos hablar de estos temas y que fueran divertidos, y que después quedaran como un disparador para que algunos de ellos después siguieran estudiando física. Este proyecto, el libro y los talleres han obtenido el premio INVOFI de la Asociación de Física Argentina, que es el premio el incentivo de las vocaciones en física.
porque, bueno, se presentaron estas actividades como actividades de recursos pedagógicos para el aula, y bueno, lo que queremos es que estos temas se trabajen dentro de la escuela. Bueno, listo. Están Mira, puestos en las currículas, pero... mira, vamos a hacer lo siguiente. Andrés debe estar por llegar, que es mi hijo, ya tiene 6 años, así que en lo que ese chamo entre, después de haber venido del fútbol, lo pongo a leernos el libro ya. Si tienes un juego de bolos, vas a poder jugar. Ya, de inmediato. Es que pistolas de dardos, juegos de bolos, y también es muy lindo en los cursos, porque uno viene hablando de modelos nucleares, de interacción de la radiación con la materia, y de repente, bueno, ahora vamos a hacer la práctica. Nos levantamos y nos ponemos a hacer los juegos con los bolos, hablando, por ejemplo, tengo una pelota enorme, que es la partícula alfa, cómo interactúa con la materia, las partículas beta, los fotones. Y ese juego también lleva a que sea mucho más ameno el trabajo con los docentes, y que ellos después también lo pueden replicar con sus alumnos. Lo que buscamos es que estos temas se trabajen en el aula y se trabajen no como un peso de tener que dar estos temas en el aula, sino que sea un ambiente en el que se aprenda y además sea divertido. Sí, realmente es un libro muy, muy interesante. Yo lo he revisado, no esta vez, sino en otras oportunidades, e incluso lo hace ameno porque también haces unos comentarios, unas anécdotas, ¿no? De algunos científicos. ¿No? Sí, eso lo aprendí en el profesorado de física hablando con las docentes de la parte de pedagogía. Una manera de hilar la física es hacerlo a través de la línea histórica. Entonces, lo que se me ocurrió a mí era que cada temática de contenidos esté asociado al investigador que lo haya desarrollado. Pero, otra vez volver a contar la historia de nació en tal lado, estudió tal cosa, eso me parecía un poco aburrido. Entonces empecé a buscar anécdotas, que fueran datos curiosos, que fueran interesantes, a veces no se encuentran, pero que fueran interesantes en cada uno de los investigadores. Entonces, y eso también hace que uno se acuerde más de esas cosas que lo formal. Y por eso es que al lado de cada uno de los temas está, en esta nueva edición, incorpora nuevos personajes, porque tiene fisión-fusión, pero además en la IAEA lo puse a nuestro actual director de la IAEA, que es argentino, así que también agregué una mini biografía de él al lado de la IAEA como para... Sí, sí. No, tenemos que tener cuidado, Eduardo, con los próximos argentinos, porque mira, ya tienen el Vaticano, la OEA, yo no sé a dónde vaya a terminar llegando Lourdes, así que creo que hay que tener cuidado, por ahí ya tenemos varios. Mira, Lourdes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme, y los que, invito a descargar el libro. Sí, lo vamos a difundir, lo vamos a seguir difundiendo, porque lo vamos a colocar en nuestra página y lo vamos a difundir también a través de las diversas redes y grupos que tenemos. Y además en el repositorio del IB hay muchísima cantidad de libros e papers, investigaciones que son accesibles desde el repositorio institucional que pueden consultar. Así es. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, como todo es relativo, y además ya estábamos hablando precisamente de, digamos, todo este tema del tiempo relativo, etcétera, tenemos que hablar de qué ocurrió precisamente con lo que conocemos como las chicas del radio, ¿sí? En el caso de esta imagen que ustedes ven acá, se darán cuenta que vemos, sí, a una chica marcando con un pincel. Sin embargo, ese marcaje con el pincel que ustedes pueden observar acá tiene que ver precisamente con el marcaje de las agujas del reloj. Y en este caso lo estaba marcando con radio. Es muy importante, y precisamente aquí conectamos maravillosamente con lo que nos comentaba Lourdes del tema histórico. Yo creo que uno de los puntos probablemente más importantes que fue además el aporte, digamos, que tuvieron todas estas chicas, que bueno, poco a poco fueron presentando sintomatología ya que tenían contaminación por radio, por ingestión por radio, entendiendo que ellas marcaban con radio, pero además se llevaban el pincel a la boca para ponerlo lo más fino posible y de esa manera continuar con su trabajo.
Y de esta manera fueron más de 4.000 las mujeres que sufrieron precisamente, que fueron empleadas para pintar estos relojes. Evidentemente lo que fue a nivel de la Primera Guerra Mundial fue más que necesaria su utilización, porque bueno, el ejército de los Estados Unidos decía, bueno, mira, yo quiero este tipo de relojes para que mis soldados puedan ver la hora en la noche. Entonces, bueno, aquí ya tenemos además, bueno, una cantidad de personas que tenían este tipo de dispositivos con ellos. Entonces, por supuesto que digamos, como todos los avances, uno va viendo cómo al principio se desarrolla en un esquema como este. Fíjense además cómo estaban ubicadas ellas a nivel de los laboratorios, a nivel de donde trabajaban en cada uno de estos puntos. Y uno de los casos era precisamente en que no utilizaban ningún tipo de protección. No estaba establecida la protección para el elemento radio. No lo consideraban pertinente. Y poco a poco fueron viendo cómo inexplicablemente iban presentando afectación a nivel de las mandíbulas, los odontólogos iban viendo osteoradionecrosis y no se comprendía qué era lo que estaba pasando hasta que finalmente, luego de tantas vidas, obviamente, y bueno, a pesar digamos, de toda la resistencia que podían tener los dueños de las fábricas, evidentemente se llegó a este punto, ¿no? Al punto de buscar detener este tipo de prácticas debido a la utilización de... Lo relata muy bien todo lo que sucedió en aquella oportunidad y todo lo que tuvieron que pasar para pelear por sus derechos, ¿no? Así que ese es el comentario adicional que quería hacerles. Y ahora vamos a dejar a Omar para que continúe con la siguiente parte. Sí, cómo no. Omar. Vamos aquí, ahora sí. Creo que ya podemos hacer la entrevista, creo, a Denise. Bueno, Denise, sí. tiene un postdoctorado en tecnología nuclear, doctora, tiene doctorado y maestría en tecnología nuclear, especialista en tecnologías educativas y posgraduada en psicopedagogía institucional. Es investigadora, colaboradora del Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares, IPEN, de Sao Paulo, y profesora en el programa de posgrado del IPEN, de la Universidad de Sao Paulo. Es directora de Omicron, Tecnología de Información, desarrolla diversos proyectos educativos y actividades de formación continua. Es una colaboradora de la Red Latinoamericana de Educación y Tecnología Nuclear, LANEN, y en varios temas, destacando precisamente el tema que vamos a conversar hoy día, que es el sitio web sobre radiactividad, que lo ha elaborado o lo ha hecho tanto en idioma español como en idioma portugués. Hola, Denise. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto participo de ese primer café y radiaciones. Gracias, Denise. Gracias, Denise. Cuéntanos un poco de tu trabajo, que el que has desarrollado ya hace buen tiempo. Lo hiciste primero en portugués, después pasó al español. Sí, el material fue desarrollado por Omicron como un proyecto de responsabilidad social para la alfabetización científica. El sitio web en portugués se creó en 2014 y el sitio web en español tenemos hace menos de 2 años, un año. Sí, Omicron es miembro colaborador de LANET, es miembro colaborador de CEIDEN también, quienes siempre apoyan nuestras iniciativas educacionales. Y ya desde 2014, organizaciones prestigiosas manifestaron su apoyo a nuestro proyecto, como la FRALC, el Museo de Ciencias Nucleares, la SBFM y la SBPR. Y tenemos también la colaboración de científicos para el desarrollo del contenido, como el doctor Jean Sordi, la doctora Ana Lúcia Villavicencio. Tenemos el apoyo y la colaboración de profesores para el desarrollo de material didáctico, el profesor Igor Passos, la profesora Marta Cordeiro. Tenemos el apoyo del profesor André Luis La Paz para la traducción de todo el sitio de portugués para español. Y sin ellos, el proyecto no sería tan rico, tan bonito y tan completo. Podemos ver, Omar, la diapositiva donde está precisamente la página de Denise. Ahí se ve claramente, nos vas a explicar, Denise, cómo
¿Cómo esta es la primera o la segunda? Esta es la segunda, creo. Esa es la segunda, sí. Sí. En Sí. la siguiente Aquí creo pueden que se ver nos dónde pasó. está Ahí, la página, aquí incluso estamos. está la dirección. Sí. Ese, Ah, ese es. esa. Entonces, la idea surgió de tres grandes objetivos. Ofrecer acesso a la educación científica con cantidad, calidad, de manera gratuita, democrática, incluso para las regiones muy lejas, porque Brasil es un país muy grande. Y ahí sí, Internet es la grande aliada. Y enseñar sobre las ciencias nucleares, como Lourdes ha hablado. Entonces, la gente tiende a asociar a las ciencias nucleares a armas, los efectos nocivos a la salud y accidentes. Y es lo que escuchan de una media sensacionalista. Y la pregunta es cómo cambiar el pensamiento de toda una sociedad. Entonces, ¿cómo? Estoy de acuerdo con Lourdes, si la educación es la base de toda sociedad, la clave es enseñar a los niños y sus maestros. Entonces, acá pueden ver que no solamente nos gusta ofrecer la información científica, pero ofrecer la información científica contextualizada y relacionada con la vida para que el aprendizaje haga sentido, ¿sí? Fomentando la conciencia crítica, el cuestionamiento reconstructivo, la curiosidad sistemática para que los niños quieran aprender y buscar más. Ahí sí, leyendo otras informaciones en otros medios, tendrán la capacidad de analizar, de elegir lo que es verdadero y refutar las tonterías de la media, elaborar opiniones propias, sobre todo multiplicar la información y actuar como agentes transformadores en sus comunidades, en sus entornos sociales. El material es muy ameno, ¿sí? Lúdico, interactivo, con información correcta, y hablamos de varios temas como la generación de energía, la irradiación de alimentos, el transporte de materiales radioactivos, la protección radiológica y otros temas que seducen el imaginario de los jóvenes como misiones espaciales y submarinos. Y para los maestros, ahí sí es la otra pantalla. Para los maestros, sí, puedes cambiar. Sí, Pantalla. tenemos un delay ahí pequeño, pero ya lo tienen allí. Sí, esa es. Para los maestros, el sitio web ofrece entonces un banco de ideas con aulas, con clases listas, presentaciones en PowerPoint, actividades lúdicas para desarrollar muy fácilmente en clase. Entonces, tenemos una área para los niños y una área exclusiva para los maestros. Acá los materiales desarrollados por los profesores colaboradores de Omicron, juegos, todo bien explicado, con las competencias trabajadas, el material necesario para trabajar. Y hay muchos temas que Luz habló mismo. Entonces, estrellas, fábricas de todas las cosas. Sí, vamos a hablar de las reacciones nucleares en las estrellas, hablar de cosas que hagan sentido en la vida de los niños. Claro. Dime, tú tienes, primero la primera versión fue en portugués y después se pasó al español y está colocada tanto en la página radioactividades.com.br como también está en LANE, ¿no? En la sección de recursos educativos, si no me equivoco. No, en Lanent hay ¿no? el link porque es un portal educativo. Sí. Y como colaboradores de Lanent hay el link en Lanent. Pero es un portal porque hay
mini cursos, hay actividades interactivas, hay Sí, eso. curiosidades de todo. Entonces, atención, que es radioactividades sin el C, porque es un dominio brasileño. Entonces, radioactividades.com.br es para ver en español. Claro. Y ¿has visto cómo ha caído entre la población, entre los profesores, entre los alumnos, estos temas en Brasil, por lo menos? ¿Cómo? ¿Cómo ha impactado entre la población estudiantil en Brasil? Sí, tenemos muchos accesos en este tiempo de coronavirus. Sí, es verdad que hay más consultas de una manera diferente porque millones de estudiantes tienen demasiado tiempo a la casa y las plataformas de educación gratuita son mismo las aliadas perfectas que pueden ofrecer herramientas educativas que están al alcance de todos. Entonces, hay muchos accesos y pienso que es muy bueno, Eduardo y Omar, porque el público no va a leer nuestros artículos científicos altamente especializados de todo. El público va a leer las revistas populares que ofrecen la ciencia de manera fácil, pero que no son escritas por científicos. Entonces, les comento, por ejemplo, acá en Brasil, en enero de 2020, hace pocos meses, se publica de una editora muy buena, muy tradicional acá en Brasil, un especial, todo energía nuclear. Toda ella, la revista Energía Nuclear. Imagínate. Pero cuando vamos a ver los temas que discuten ese especial en ese año de 2020, accidentes, rutina de accidentes, hablan en rutina de accidentes, eso ocurre a todo momento, ¿sí? Hiroshima, Nagasaki, Hitler y la fisión nuclear, docenas de accidentes, explosiones. Nadie sabe dónde van los desechos radiactivos, es uno de los temas. El nuevo arsenal del siglo XXI, y actualizan en su sitio web, incluso, que tenemos la arena monazítica acá en Brasil, sí, es verdad, y que su secreto es que podemos hacer bombas atómicas con esta arena. Entonces, esta es la información de una revista popular, de una buena editora. Eso es lo que la población va a leer. Entonces, cuando ofrecemos un sitio web con informaciones con profesionales como el doctor Jean, como la doctora Ana Lucia, con todos los buenos profesionales que nos acompañan y colaboran, con grandes nombres de las ciencias nucleares, sí, acá tengo una información verdadera para que los niños puedan después ver otros sitios y tener opiniones propias y buenas. ¿Sí? No todos, no hay la obligación de querer la energía nuclear, pero es derecho de todos tener la información correcta para elegir lo que quieren. Eso es como pensamos. Sí, realmente tu actividad también en el campo de la educación no solamente se suscribe a este tipo de trabajo, sino también tienes otros trabajos. Hemos visto el curso de irradiación también, que de alimentos, ¿no? Sí. Bueno, irradiación en general, porque es irradiación de todo, ¿no? Y otro Sí. tipo de trabajo que has desarrollado también, tanto en portugués como también en español. Es una ventaja que aporta para toda la región latinoamericana. Sí, sí, es importante porque es un enfoque un poco diferente. El curso de irradiación de alimentos es un trabajo mío y de mi directora, la doctora Ana Lucia, y a principio para los educadores, ¿sí? Como son ideas para comunicación de la información. Porque
hay científicos formidables, pero que no saben hablar con el público. Y hay que hablar, como dice Omar, ¿sí? Llega un científico y va a hablar de millones de cosas, de matemáticas, y el público no va a comprender nada. Entonces, cómo transmitir la información, cómo se comunicar, es un curso EAD también, ¿sí? Para que los comunicadores y las personas de toda Latinoamérica puedan experimentar la interactividad, y su experiencia es lo que van a transmitir después para otros. ¿Sí? Sí. Sí, realmente es un tema muy interesante. Nosotros queremos justamente difundir este tipo de actividades que desarrollan nuestros colegas en América Latina, que es lo que estamos haciendo, porque hay muchas cosas que se hacen y a veces se conocen superficialmente o no se conocen, y lo que queremos con este programa justamente es difundir más lo que hacemos en la región. Hay muchas cosas interesantísimas. Yo tengo una lista bastante importante de personas que vamos a entrevistar en los próximos programas, y realmente queremos que todo esto se conozca, y lo vamos a seguir difundiendo en nuestra página en Facebook, así que, y en el canal de YouTube, por supuesto, que ya hemos creado. Vamos a poner ahí nuestra entrevista, nuestro programa del día de hoy. Realmente y una muy agradecido por preguntita, esta participación. Denis, una preguntita para cerrar ¿Sí? solamente. ¿Qué fue lo más difícil que consideras de todo el proyecto? ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo más difícil? Digamos, el tema de la aplicación móvil, el traducirlo al español, la barrera, no lo sé. ¿Qué crees tú que fue como aquello que más los trancó? El más difícil, no sé, Omar, pero pienso que el más difícil fue empezar, ¿sí? Porque teníamos muchas ideas de todo, una gran equipo con gente muy buena y todo, pero cómo estructurar todo de manera sencilla y agradable. Y la segunda cosa, sí, difundir el proyecto. Eso es muy difícil, ¿sí? Tenemos un país muy grande y no es fácil difundir para los maestros mismos, Claro. porque tenemos la relación de accesos, Sí. y por la parte de los estudiantes es muy, muy bueno. Pero la parte de profesores es más pequeña. Entonces, no sé si tienen miedo del contenido, van a preguntar algo que no sé hablar o no sé, pero los profesores son más tímidos para accesar la plataforma. Bueno, poco a poco, y además creo que con iniciativas como Sí. esta, con también el apoyo de la ANEN, de la PRAN, yo creo que esto también va a ir sirviendo para que continuamente tengamos ese tipo de información allí a disposición. Denise. Omar, ¿Sí? continúas con ¿Cómo no? Gracias, Denise. Gracias. un Un tema millón de verdad de interesantísimo. gracias por acompañarnos en este primer Mucho gusto, café y mucho radiación. gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Denise. Bueno, y ya cerrando Omar, ya ahí tienes un tema interesante. Sí, ya cerrando un poco nuestra conversación del día de hoy, este café que fue bastante largo, espero que no se les haya enfriado, y así no sabemos que tenemos que pedir café frío para la próxima. Pero lo que sí es importante es, ya estamos concluyendo con lo que sería un tema de interés, y además queremos ir impulsando a que todos y cada uno de ustedes pueda compartir con nosotros qué otro tema quieren que vayamos abordando, si hay algún tema en la región que les llame la atención y que podamos perfectamente ir abordando con cada uno de ustedes. En este momento hemos decidido comenzar con lo que era radiación en el espacio, entendiendo precisamente o partiendo de todo el tema de lo que ocurrió ahora con SpaceX y el lanzamiento, digamos ya por primera vez de una empresa privada hacia la Estación Espacial Internacional. Pero más allá de eso, nos dio pie, digamos, a todo el análisis que estaba por detrás del tema de los viajes espaciales. Y precisamente
aquí vamos conectando con el hecho de que cuando vemos el cielo, ¿sí? Ese cielo estrellado y vemos a esos niños allí, oye, viendo lo maravilloso y esplendoroso del cielo, pensamos que eso es un lugar y el espacio es un lugar como bastante tranquilo, bastante quieto. Sin embargo, cuando nuestros astronautas salen al espacio, vemos que continuamente están en la Estación Espacial Internacional reparando cosas, mandamos ahora toneladas de elementos, sí, para exámenes, evaluaciones, pruebas y todo lo demás, pero también vemos que hay un montón de cambios. Y en un momento determinado, Eduardo, yo tengo que ser sincero, yo pensaba que muchísimos de esos cambios, la mayoría era precisamente por el tema de, bueno, de algún micrometeorito o basura espacial que chocaba contra la nave. Pero mucho, por ejemplo, de lo que llevó SpaceX en esta ocasión fue precisamente para reparar parte de elementos que están dentro de la Estación Espacial Internacional. Y es una de las cosas que llamó poderosamente mi atención en el momento en el cual yo estaba preparando el conversatorio de la semana pasada sobre radiación en el espacio, porque dije, oye, mira la cantidad de detectores que disponemos, es decir, detectores, en este caso para radiación solar, es decir, evaluar las partículas que están proveniendo del Sol, pero también tenemos un montón de elementos que tienen que ver precisamente con el registro de la cantidad de radiación que van a recibir a nivel de nuestros astronautas y, por supuesto, de la Estación Espacial Internacional. Y es aquí en donde ahora pasa a cobrar más importancia todo lo que tiene que ver con la radiación cósmica. Es decir, en el momento en el cual nosotros nos planteamos, bueno, sí, mira, nosotros tenemos 20 milisievert como límite máximo anual como trabajadores ocupacionalmente expuestos, perfecto. Pero de repente tú consigues con que hay dosis registradas y calculadas, por ejemplo, que la Estación Espacial Internacional, un astronauta que pueda estar allí durante 6 meses puede estar recibiendo 80 milisievert, tú dices, bueno, ya va, y entonces, ¿cuánto va a equivaler llegar y permanecer en la Luna o establecer una colonia en la Luna, o más aún, lo que se tiene previsto, establecer una colonia en Marte? Entonces uno dice, bueno, ya va, si estamos hablando de que perfectamente una persona en la Estación Espacial Internacional está recibiendo alrededor de 80 milisievert, bueno, ¿cuánto supone partir hacia Marte? Y es un poco lo que se ha venido desarrollando. Es muy importante, y aquí quiero que conectemos con lo que hacemos en el día a día en el sector médico, pero también en el sector industrial, que es trabajar con radiaciones y medir las radiaciones. Lo mismo ocurre cuando trascendemos la frontera de la Tierra. En ese momento, parte de los análisis y parte de los instrumentos de medición que se han llevado al planeta Marte y lo que se tiene ahora previsto con el nuevo robot que sale, es precisamente la medición de la cantidad de radiación que vamos a tener allá a nivel del planeta Marte. Porque las estimaciones que se ha tenido hasta ahora, hasta este momento, es precisamente que van a estar rondando aproximadamente entre 2 y 5 sievert. Es decir, la ruta, la llegada a Marte, permanecer allí unos días mientras se establece la base y un posible retorno. Eso significa alrededor de 5 sievert. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, en nuestro Sol, evidentemente, entrega parte de todo lo que correspondería a la cantidad de radiación que nosotros recibimos, también esa radiación cósmica está surgiendo de los confines del universo, que ha salido millones de años atrás y que está llegando de manera continua a nuestro planeta Tierra. Pero nuestro planeta está protegido, por supuesto, por la atmósfera, por la magnetosfera, por esos cinturones de Van Allen que conocemos, y evidentemente nos brindan una protección increíble, cosa que no ocurre para el caso del planeta Marte. En el caso de la Luna hay momentos en donde, incluyendo nuestra magnetosfera, puede proteger parte de la Luna, hay otros momentos en que no. Así que fíjense cómo tenemos como dos aristas, ¿no? Y es por eso que les traje la imagen. Tenemos por una parte la contribución que nos entrega el Sol, y esa contribución también va a depender con respecto a la actividad solar. Recordemos que la actividad solar tiene unos picos y unos valles, es decir, tenemos picos altos que conllevan alrededor de 11 años y valles en donde hay menor actividad que está alrededor de 7 años. Y esto nos lleva a tener momentos en los cuales yo pueda trabajar con muchísima mayor seguridad. Pero una vez que salimos de allí, ya nos conseguimos con otra realidad completamente distinta. Fíjense que en el caso todavía de la baja de elementos, por ejemplo, que estén alrededor de los 400 kilómetros, en la baja atmósfera, digamos, en todos estos elementos que ustedes ven acá, aquí les traje una pequeña tabla entregada por la NASA, ¿sí? Que está prevista en su página web, es de dominio público, en donde se habla sobre las dosis medidas de radiación para distintos tipos de emisiones. Y ustedes se darán cuenta allí
que, bueno, por ejemplo, en aquellos transbordadores donde se manejaba más de 400 kilómetros, estaban a más de 400 kilómetros de altura, bueno, teníamos 17, 5.2, 2.3 milisievert. Pero teníamos otros casos, por ejemplo, como la Estación Espacial Mir, en donde, estando todavía en la baja atmósfera, teníamos 115 milisievert. Entonces uno dice, oye, qué impresionante, fíjense ustedes la cantidad de dosis equivalente media que podía tener y que podían estar recibiendo allí. Fíjense el caso de la Estación Espacial Internacional. Uno de los puntos, y ahorita que tenemos a Denise aquí, y además, bueno, además que las trajimos perfectamente combinadas con esta lámina, ¿sí? Porque tenemos Brasil y Argentina. Precisamente tenemos, justamente entre Brasil y Argentina, ese manchón rojito que ustedes ven allí corresponde a una anomalía que existe a nivel de nuestro campo magnético, que contribuye a que allí, en esa zona, haya mayor cantidad de radiación. Ya que, bueno, en los cinturones de protección, digamos, en estos cinturones magnéticos, permanecen algunas partículas allí, y esto contribuye a que en el momento en el cual existe esta anomalía, por allí entren las partículas. Entonces, una de las consideraciones que se tiene es que cuando la Estación Espacial Internacional pasa a través de esta anomalía del Atlántico, del sur del Atlántico, allí ocurre la mayor cantidad de exposición a la radiación. Una de las cosas que uno, digamos, inicialmente uno no pensaría, uno diría, bueno, ya listo, si la Estación Espacial Internacional está relativamente cerca, a 400 kilómetros, listo, no importa dónde esté, va a estar protegida por nosotros. Y no, resulta que cada día va a tener un pico de exposición a la radiación. Y uno de los grandes retos, que además, bueno, supone el entender las radiaciones ionizantes, el comprender todo el tema, digamos, incluso parte de las cosas que estaban comentando anteriormente, en el caso, por ejemplo, de Denise y mucho antes, con el caso de Lourdes, todo lo que tiene que ver precisamente con comprender todo el tema de radiación para ver cómo vamos a proteger la nave. Es decir, uno pensaría inicialmente, bueno, nada, vamos a blindar esa nave con plomo y con más plomo y más plomo. Y no, y resulta que digamos, una de las mayores contribuciones son partículas pesadas y que precisamente están buscando elementos que tengan un Z relativamente bajo para poder atenuar parte de esta radiación. Entonces, bueno, allí vienen los compuestos, digamos, de nanotubos con hidrógeno, etcétera. Una cantidad de tecnología que es de verdad demasiado apasionante. Yo creo que mucho del aprendizaje que ya tenemos hoy por hoy en nuestro sector acá en la Tierra, vamos a tener que llevarlo y extrapolarlo fuera de nuestros confines. Así que creo que vienen grandes retos y los próximos 10 años van a ser relativamente bien interesantes para todos quienes trabajamos con radiación ionizante. Ahora imagínense hacernos una tomografía o no sé, o una placa de rayos X en la Luna o en Marte, ¿sí? Cuando tengamos alguno de los problemas. Entonces, creo que va a ser un momento bien importante para nosotros como raza humana, comprender que no se trata solamente de hay o no hay agua, hay o no hay atmósfera, ¿no? Fíjense como uno de los factores que limitan el tema de la exploración espacial a otros planetas, precisamente como es el caso de Marte, es precisamente el tema de la radiación. Una cosa que uno diría, bueno, no, eso tal vez ni siquiera está no es que no esté en la mesa, es que es el número uno de los problemas que tenemos que solucionar para poder ir más allá. Así que bueno, con esto creo que bueno, los dejo allí. Ahí de todas formas también vamos a publicar allí en Café y Radiaciones esta tabla con las dosis de radiación de manera... ¿Ah? Omar, sí. Omar, todavía no. Fíjate en lo que está poniendo, ¿cómo es? Así, ¿no? Sí. ¿Cómo está poniendo un astronauta? Sí, señor, sí, señor. Un saludo ya de tipo Star Trek, ¿no? Que uno diría, bueno, mira qué tan alejados estamos y mira ya por donde vamos ya en la ciencia y en el desarrollo. Ya una cosa que pasó, digamos, que tenía un desarrollo hace 20 años, mira ya por donde estamos justamente cumpliendo con ese sueño. Y bueno, ya cerrando, yo te tenía esta pregunta, Eduardo. Hemos visto en... El anterior, de repente. ¿Cómo? La anterior señal. Sí, pero vamos con esta, fíjate, mira. Hay una señal anterior, ¿no? Sí, esto nos lleva... ya. Aquí está, sí. Fíjate. Ya, cambió el orden. Sí. Fíjate qué pasó aquí. Miren, este es un equipo de braquiterapia de alta tasa, ¿sí? Que llegó acá al hospital. Y fíjate la particularidad. Vamos a ver, aquí los estamos leyendo. Vamos a ver qué ven ustedes allí de particular. ¿Qué les llama la atención de la foto? Vamos a ver. Allí también, por cierto, está Rogelio, está el comandante de los bomberos, que también estábamos dando un entrenamiento sobre el tema de
material radiactivo y el caso de accidentes, pero fíjense ustedes, tenemos el contenedor de la fuente. Y este ha sido, Eduardo, lo hemos visto, digamos, en algunas, incluso hasta en algunas conferencias, personas que a veces confunden el tema de los símbolos que utilizamos para el caso de radiación. Y yo creo que vale la pena aprovechar también este momento, así como hemos hablado ya de noticias, de efemérides, de algunos temas interesantes, por supuesto, también de temas como los desarrollos tanto de Lourdes como de Denise. También creo que es importante que abordemos brevemente estos casos teóricos, pero que además forman parte del día a día, que es el uso de los símbolos de radiaciones. Claro, sobre todo que, mira, el símbolo, el amarillo, es una norma ISO, o sea, el Organismo Internacional de Normalización, que en el año 75 establece de que este es el símbolo de radiaciones ionizantes. Mientras que el otro, el rojo, o sea, el símbolo de radiaciones que significa que en el lugar puede haber presencia o potencial de repente de radiaciones, ¿no? Mientras que el otro, el rojo, es una señal de advertencia, advierte que hay radiación ionizante, que hay un riesgo mayor. Tal es así que la imagen ahí muestra de que hay una calavera, que hay una persona corriendo, ¿no? Y justamente fue el resultado de un estudio que se hizo a nivel mundial. Participaron varios países, alrededor de 1.650 personas. Duró 5 años el estudio para mostrar si esto realmente significa que es una advertencia de que hay un potencial riesgo de que puedas tener un daño. Y tal es así que ya se adoptó con una norma ISO también, la 21482, el año 2006, y que se utiliza para colocar justamente en aquellas fuentes de radiaciones o equipos que tienen fuentes de radiaciones que están en la categoría 1, 2 y 3 del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y por eso que te he mostrado en un equipo de radio, ¿no? De braquiterapia, perdón, que está mostrando de que hay un potencial riesgo, ¿no? Una advertencia de que no debes acercarte, no debes abrir, no debes aperturar porque la radiación va a ser mayor, ¿no? Es totalmente, un riesgo de tener ojo, problema, un serio problema. Claro, pero ojo, creo que, y es importante que destaquemos para todos, es decir, no voy a utilizar ese mismo símbolo, imagínense ustedes colocándolo en la puerta del equipo de mamografía o de rayos X, mira, ahí sí es verdad que nadie, imagínense ustedes llevando a su abuelita o a su hijo a hacerse un estudio, imposible, o a su hermanito, es imposible que eso ocurra. Entonces, claro, definitivamente ese símbolo, por supuesto, lo tenemos establecido acá y aquí se los muestro nuevamente. Ya que evidentemente allí está el contenedor, efectivamente, donde tenemos el material radiactivo justamente allí en el contenedor. Incluso afuera, de verdad me falta esa foto, tengo que buscarla, o si no tomársela mañana. Afuera sí tiene el símbolo de exposición a radiación, el símbolo amarillo, pero dentro, justamente donde está ubicada la fuente radiactiva, tenemos esta simbolización. Entonces, es muy importante la categorización que nos acaba de explicar Eduardo en términos de cuál es el verdadero uso que debemos darle a el tema de simbología. Obviamente, y también lo vamos a conseguir así, Eduardo, en algunos de los países se ha modificado ligeramente el símbolo, es decir, por ejemplo, en el caso de Venezuela lo tenemos rectangular, en el caso español después lo categorizan con algunos colores, y así tenemos en diferentes partes de la región, que sí es con magenta, pero lo importante es que tenemos una estandarización del símbolo que corresponde a radiaciones y el símbolo que corresponde a fuentes que representan un riesgo que puede incluso suponer hasta lo que sería la muerte. De allí, digamos, la especificidad de esa simbología con el color rojo. Sí, incluso Omar, mira, en ese rojo, el rojo no ha cambiado para nada. O sea, el amarillo puede haber cambiado, el anterior símbolo puede haber cambiado, efectivamente lo pueden poner con diferentes formas porque es emisión de radiaciones. Pero en cambio el rojo no debe variar para nada, porque eso debe ser único para todo. El estudio que se hizo era para indicar si la gente podía leer que este símbolo significa peligro, mantenerse alejado. Y aparentemente el estudio dio buen resultado porque esto efectivamente significa eso, peligro, mantenerse alejado. Y ese estudio se hizo con hombres, con mujeres, con educadores, con profesionales, con técnicos, con todo el mundo, 1.650 personas durante 5 años. El estudio es un estudio bastante interesante porque, a final de cuentas, eso es lo que significa este símbolo. Peligro, mantenerse alejado. Y no debe ser utilizado de otra manera, sino solamente para las fuentes para las cuales
corresponde colocar ese símbolo. Excelente, así que bueno, de verdad muchachos, mucha atención con este punto, de verdad, muy importante para todos quienes divulgan ciencia, quienes hacen las conferencias y por supuesto también quienes están preparando, quienes están estudiando, obviamente comprender muy bien la importancia y ver y reconocer entonces los símbolos oficiales, en este caso de la radiación. Y bueno, ya acá llegamos finalmente, Eduardo, ya cerrando un poco, aquí sí los dejo con Eduardo para el tema de los comentarios de los próximos eventos, de lo que tenemos por parte de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica, así como la NEN, obviamente, ¿qué es lo que viene, Eduardo? Sí, mira, como tenemos ya costumbre, tenemos los simposios organizados por la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina. El próximo es el viernes 17, María Cristina Plazas de Colombia nos va a hablar acerca de los modelos radiológicos en radioterapia e importancia de la protección radiológica del paciente. Y hemos empezado con una sección, con una serie de conferencias, de seminarios web acerca de la gestión del conocimiento, porque es un tema que realmente en nuestros países preocupa, sobre todo tomando en cuenta que hay instituciones nucleares o de protección radiológica o de radiaciones en general, cuyo personal ya está jubilándose, se está retirando. Hay instituciones que son con personal muy antiguo, que tienen más de 60 años y que están a punto de renunciar, pero sin embargo ese conocimiento que se ha generado en todos estos años no se está tomando en cuenta. Por esa razón hemos invitado a una serie de especialistas de la región y de España también, para que nos hablen acerca de lo que están haciendo en sus respectivos países. En esta oportunidad, el 24 de este mes, tenemos la conferencia de Claudia Betere. Ella va a hablar de gestión del conocimiento en un dominio nuclear. Es un modelo de implementación con un caso ejemplo de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina. Y quiero aprovechar también la oportunidad para invitar, si es que está todavía Miguel Olaya, para que nos comente lo que se ha acordado hace muy pocos días respecto al próximo Simposio Internacional sobre Protección Radiológica en Medicina. ¿Está Miguel todavía? Vamos a ver, ahí sí, por ahí lo tenemos. Me Miguel, falta ¿puedes hablar, por favor? Invitamos a que nos comentes cómo es el tema. Me falta que acepta Miguel, porfa, para que puedas colocar video y audio. Ahora sí, ya está. Sí, listo. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te oímos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Omar, estás? Eduardo, qué gusto saludarlos. Y bueno, felicitarlos por la iniciativa de Café y Radiaciones. Gracias. Gracias. Bueno, comentarles un poquito acerca del segundo Simposio Internacional sobre Protección Radiológica en Medicina. Este evento se va a llevar a cabo en el mes de diciembre de este año. Obviamente, por las razones que es conocida por todos, no lo podemos hacer de manera presencial. Este va a ser un evento online. Vamos a utilizar la plataforma Zoom y también por Facebook Live. Es un evento bastante interesante donde vamos a abordar la protección radiológica en medicina. Vamos a tener conferencias magistrales, mesas redondas, vamos a tener cursos pre-simposio, cursos cortos, presentaciones orales, y para eso es importante que demos a conocer que vamos a solicitar a los participantes que presenten sus trabajos para que puedan optar por una presentación oral. Eso es importante. Ya vamos nosotros a publicar la página web oficial del evento en donde estará toda la información. De hecho, les invitamos a que nos sigan a nosotros a través de nuestra página en Facebook. Y bueno, también agradecerle a Eduardo que él nos ayuda con la difusión en un sinnúmero de redes en donde estamos todos informados de todo tipo de evento que se va realizando, ¿no? En ese sentido, progresivamente nosotros vamos a ir socializando la información, y es importante que participemos en este evento. Hay que recordar de que este es un evento que es una continuación, ¿sí? Ese es el segundo Simposio Internacional sobre Protección Radiológica en Medicina. El primero ya tuvo lugar en el 2017, ¿sí? Que fue en el Perú justamente, Eduardo, el primer simposio. Así es. Así es. Es un tema sumamente interesante porque tomemos en cuenta de que estamos hablando de cómo estamos llevando a cabo, cómo estamos implementando el llamado de Bonn a la acción. Recuerden que el 2002, en Bonn, Alemania, se establece lineamientos o digamos unas recomendaciones a ser cumplidas en el plazo de 10 años.
y vamos a ver cómo estamos avanzando, porque en Arequipa, justamente en el 2017, se tuvo oportunidad de conocer un poco lo que había en la región, cómo están trabajando algunas instituciones, pero ahora queremos ver cómo ha evolucionado, y para eso este simposio está abierto para todas esas comunicaciones, todos esos trabajos que se vienen desarrollando en la región, y que podamos mostrar para seguir mejorando en el tema de protección radiológica en medicina. Eduardo, como nota interesante, me parece que fue ahí que nació la red LAPRAM, ¿verdad? Así es, efectivamente, ahí nació justamente la red integrada por todos los especialistas de la región que voluntariamente colaboran, dando sus aportes, sus experiencias, su tiempo, para traducir documentos, para dar conferencias, para dar cursos, etcétera. Una serie de temas con la finalidad de mejorar la protección radiológica en América Latina en el campo de la medicina. Sí, justamente como claramente lo menciona, vamos a abordar este tema del llamado de Bonn a la acción y vamos a ver qué estamos haciendo cada uno de los países de la región en ese sentido, cómo hemos ido abordando el tema. Tendremos la participación de especialistas destacados de la región, estamos armando nosotros ya el esquema, obviamente tenemos que realizar los cambios respectivos porque no es lo mismo hacerlo de manera presencial que de forma virtual. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en el comité organizador. Hay que recordar que este evento es realizado con el apoyo de la red LAPRAM, está la FRAL también y también la NET. Sí, entonces, en ese sentido, nosotros vamos a seguir trabajando y como les decía anteriormente, vamos a ir progresivamente dando a conocer la información. Gracias. Oye, gracias, Miguel, de verdad. Sí, Omar, creo que estamos llegando ya a la parte final. Sí, señor, sí, por eso Invitamos si a unos quisieran hablar. hemos empezado a abrir ahorita ya los micrófonos que ya se tenía previsto precisamente para esta hora. Un poco para, primero, tener de primera mano el hecho de que perfectamente, y gracias de verdad, Miguel, gracias por la convocatoria, digamos, un evento que creo que es uno de los más importantes que vamos a tener en este año, a pesar de todas las circunstancias. Creo que es válido que de verdad lo tengamos, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Ahora bien, fíjense ustedes, un poco la invitación... No, gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Gracias, seguro, claro que sí. Fíjense que parte también de lo que hemos venido registrando en las redes sociales de Café y Radiaciones tiene que ver... Acredito que no va a detectar, porque normalmente... A ver, que por allí tienen ya algunos micrófonos, porfa, atención. Eles vão Lo colocar importante... seu sangue e vão colocar em uns reagentes que se der uma cor ou reagir de um jeito é porque é positivo, porque... Listo. Una de las cosas con las cuales queremos también aprovechar durante este Café y Radiaciones precisamente es aprovechar el compartir sobre estos libros y sobre cualquier otro libro en donde se hable sobre radiaciones de una determinada forma, ¿no? Entonces, creo que una de las invitaciones a que vayamos viendo y que aquellos que se sientan dispuestos a compartir con nosotros nos hagan llegar sus comentarios a través del correo de cafeyradiaciones@gmail.com, a través de nuestras redes sociales y de manera tal de poder ir engranando e ir desarrollando nuevas secciones dentro de este programa. Y así, bueno, ir nutriéndolo precisamente con eso, bueno, cuál fue la visión, vamos a ver el libro, analizamos brevemente, no es que vamos a hacer todo un análisis completo, pero sí podemos ir desarrollando parte de la temática que va a permitir a otros también, entonces, interesarse por uno u otro determinado libro. Sí, Eduardo, ¿alguna otra cosita sobre esto? No sé. Sí. Y bueno, ya prácticamente estamos llegando a la parte final. Agradecerles a todos por su concurrencia. La página, el correo electrónico está abierto para cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier aporte que quieran dar para mejorar las próximas transmisiones, o que quieren ustedes participar, quieren dar a conocer alguna novedad, algún evento, alguna reunión, etcétera. Tienen las puertas abiertas para poder manifestarse. Y en este momento vamos a invitar a los colegas que quieran hablar sobre algún tema brevemente. Así que, o hacer un comentario, por favor, están disponibles, así que aquí pueden levantar la mano, creo que hay una opción acá para colocar la manito, cosa que uno puede darles el audio para que puedan hablar. Sí.
De todas formas, yo voy a reactivar... Creo que Rodolfo quería hablar. Sí, yo voy a reactivar el audio de todos. Lo que sí les voy a pedir, por favor, atención, porque van a tener el micrófono prendido. Aquellos que no estén interesados pueden apagar sus micrófonos, ¿sí? Pero voy a activar los micrófonos de manera tal de que cualquiera de ustedes tenga la buena disposición de conversar acá con nosotros. Lo puedan hacer sin problema. Ajá. Está todavía apagado el micrófono. Sí, es que hay un delay allí, pero ya está listo. Omar. Sí, ya está listo para que ellos vayan. Ya. Ahora sí. ¿Me escuchan todos? Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lidia? Lidia. Hola, muy buenas tardes. Primero, una felicitación. Resultó altamente muy interesante el compartir la información y yo creo que es cuestión de ir preparando entre todos algunos temas que consideremos de interés para ir aportando a esas charlas de café que creo que pueden ser muy interesantes. Muchas gracias y para mí fue muy grata esta sesión. Y muchas gracias, Lidia. Ustedes, y para las próximas trataré también de aportar algo por ahí. Gracias. Seguro, gracias. Claro que sí, gracias. Me falta, Rodolfo, lo único que falta es que pueda activar él, tiene que darle al botoncito del audio. Ahí, vamos a ver, Rodolfo. No lo activé porque no, me pareció todo bien, me pareció todo correcto, así que está bien. Nos veremos. Gracias, bien. Rodolfo. Todo bien, todo bien. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, yo creo que ya hemos sobrepasado el tiempo que habíamos estimado, Omar. Un poquito, bueno, este era nuestro primero. Tiempo, son 2 horas. Este era el primero, oye, teníamos que tener nuestro tiempo, ¿no? Pero bueno, hemos cumplido las 2 horas y un poquito menos de 2 horas porque empezamos con algunos minutos allí, pero bueno, aquí sí para que nos acompañen, ya saben, en nuestra página de Facebook, de igual forma a través del correo de cafeyradiaciones@gmail, de manera tal de que todos aquellos que quieran participar de una u otra forma, mostrando un poco lo que están desarrollando, lo que están haciendo en la región, así como otras personas que hayan leído algún determinado tema y que quieran compartirlo con la audiencia. Así que están abiertas aquí, está abierto el espacio para todos. La idea es precisamente eso y compartir. Así que bueno, una vez que ya tengamos esto, huevón, así maña que tengo sentimiento, huevón, no. Por ahí se dice que soy un bombón. Bombón, pareces una caca con ojos. Déjala la tontería, pues, ponte a estudiar. Creo que por ahí hay varios que están mandando a estudiar a los niños. No. Por ahí se dice que soy un bombón. Bombón, Así que bueno, esperemos que los hijos vayan a estudiar y hacer las cosas que tienen que hacer. Bueno, por aquí tenemos a Paulina. Vamos a ver. Sí, que nos ha saludado por ahí. Sí, señor. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Saludos. De Ecuador. Sí, por allí hay saludos de todos lados. Ecuador, Perú, Chile, bueno, de Argentina. De verdad que bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ya la próxima invitación la verán ya para el próximo mes. Así que esperemos contar con todos ustedes para la próxima emisión. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti, Eduardo, también por gracias, nos vemos. Todo esto. Chao, gracias a todos. No, a ti también, Omar, por supuesto. Saludos a todos. Ya nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. Así es.